Esto sucede en el mundo. Internacionales. Pencini, con todo. De regreso con ustedes aquí en su programa Pencini con todo en el Circuito Éxitos. Bueno, tenemos una entrevista internacional, tenemos al abogado, PhD en Estudios Estratégicos Internacionales, Magíster en Sociedad y Fronteras, es el señor Ricardo de Toma. Bienvenido, Ricardo, al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y por esa generosa presentación. Bueno, eso todo lo has logrado tú. Quería tocar el tema sobre la histórica disputa territorial que están enfrentando Guayana y Venezuela por el territorio Esequibo. Se ha avanzado en algunas cosas, se ha dado algunas razones a Venezuela, sin embargo tenemos el tiempo limitado para presentar nuestra defensa. Quería que me pusieras al día con este importantísimo tema para los venezolanos. Bueno, Pedro, en efecto, existe un caso que fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia. Guyana presentó una demanda donde básicamente desconoce la existencia de un litigio territorial al momento de pretender solicitar en su demanda la ratificación o de que fuese considerado perfecto y vinculante el laudo arbitral de París que legalizó el despojo territorial realizado por los británicos en 1899. Es normal que Guyana pretenda realizar esa demanda. Al fin y al cabo, ellos estarían defendiendo lo que considerarían el interés nacional. Lo que no es normal es que no trate el tema, al menos en la opinión pública nacional, con la urgencia que lo amerita. Y esto lo digo en el sentido de que el Estado venezolano debería notificar qué se está haciendo y si en efecto vamos a participar, que ya existe un proceso en desarrollo y no pudiésemos simplemente negar la posibilidad de participar ante la Corte Internacional de Justicia, porque independientemente de la posición que se asuma, de la negación o no de esa situación que es real, habrá una sentencia y la sentencia tendrá efectos definitivos. De allí a que sea importante entender cuál será la estrategia que irá a adoptar el gobierno nacional. O sea, esto es ya es el último recurso que tenemos. Ya después esto no hay derecho a defensa ni un segundo juicio, arbitraje. Ya aquí muere la causa. Bueno, siempre habrán nuevas alternativas en cuanto al derecho. Siempre habrían posibilidades, campos de actuación. El tema es que sería bastante complejo, porque ya existe una sentencia que tiene de cierto modo esa estela, esa condición de que fue una cosa juzgada y de que afortunadamente, dado lo escandaloso del caso, logró desmontarse políticamente y permitirse la firma del Acuerdo de Ginebra. Pero una vez que la Secretaría General de las Naciones Unidas remite el caso a la Corte Internacional de Justicia, en el supuesto negado, en la hipótesis de que se produzca una sentencia desfavorable para los intereses del Estado venezolano, pues sería muy complicado lograr revertir esa situación, lo cual no sería imposible, pero sería realmente complicado. Venezuela tiene recursos de cómo defenderse. Estoy de acuerdo contigo que debería informarse a la población lo que está sucediendo, y son solamente a través de algunas entrevistas con expertos y eso que uno se va enterando. ¿Cómo podemos saber en qué estatus estamos? Sin duda alguna, al momento de destacar el aspecto informativo, no se presenta una crítica desde el punto de vista destructivo. Independientemente de la estrategia que adopte el gobierno nacional, tiene que informar a la sociedad para generar tranquilidad y al mismo tiempo para que los centros de producción académica, para los centros de inteligencia puedan contribuir con el Estado. Al día de hoy existen muchísimos expertos y profesionales que pudiesen emitir su opinión y que no contribuyen ante el tema porque no conocen cuál será la estrategia que irá a asumir el Estado. Una estrategia que tiene que ser consultada y compartida con la opinión pública nacional. Continuas han sido las manifestaciones, por ejemplo,
de los académicos, de los miembros de la Academia Nacional de Historia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela. Entonces, en ese sentido es a lo que me refiero de la información. Creo que es indispensable comprender el estado actual del proceso de reclamación de la Guayana Esequiba y difundir que existe un conjunto de vicios en el laudo arbitral de París, que hubo un fraude procesal y que el Estado venezolano tiene elevadas posibilidades de demostrar que hubo una colusión jurídica y que esa sentencia del laudo arbitral de París fue superada por el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto tendrá que ser discutida un nuevo proceso de delimitación que no necesariamente tendría que responder a la máxima aspiración de alguna de las partes. Generalmente cuando hablamos de la Guayana Esequiba entendemos que son 159.500 kilómetros cuadrados, pero debemos asumir con sensatez de que un proceso de negociación implica ceder, implica ganar, ganar. Y cuando el Estado venezolano no se encuentra en posesión o administración del territorio, será realmente complejo aspirar, recuperar la totalidad de ese espacio, importantes proyecciones marítimas. No estoy intentando con esta manifestación presentar un argumento negativo, un argumento entreguista, sino más bien plantear una situación realista de que todo proceso de negociación implica ceder. Y Venezuela tiene que entender cuáles serían los espacios estratégicos, cuál sería el punto de no retorno, el punto que no pudiésemos ceder bajo ninguna circunstancia, y al comprender esto, asumir una nueva estrategia. Muy bien. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, por lo que se está explotando de petróleo o gas natural en aguas territoriales venezolanas? ¿Estaría esto también involucrado en esta demanda? ¿Y tú crees que se podría ceder, como estás diciendo tú, negociar para poder explotar esto en conjunto y que salgan beneficiados ambas partes? Sí, y ahí es donde entraría justamente la estrategia que pudiese asumir el Estado venezolano, Pedro. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 11.000 millones de barriles de petróleo que se encuentran en el ecosistema costero marino comprendido entre el delta del Orinoco y las desembocaduras del río Esequibo. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 17 corporaciones internacionales, desde ExxonMobil hasta la Empresa Nacional de Petróleo. Pero cuando observamos la bandera de los estados nacionales que están presentes, entendemos que hay intereses estadounidenses, chinos, británicos, franceses, canadienses, españoles, israelíes. O sea, del total de esas 17 corporaciones que representan banderas, al menos 4 de esos países forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde países que se consideran aliados de Venezuela como China hasta los Estados Unidos, cuyas corporaciones operan con intereses recíprocos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia del Estado venezolano? Bueno, afortunadamente, nosotros no estamos extrayendo petróleo en el mar. Y si nosotros entendemos que la Agenda 2030 y la preservación de la vida oceánica y el combate a la acidificación de los océanos y del calentamiento global es importante para la humanidad, perfectamente pudiésemos atacar las operaciones que está desarrollando Guyana por quema de combustibles fósiles no delimitados. Entonces Venezuela pudiese presentarse con argumentos morales, con argumentos éticos del derecho internacional y de preservación del medio ambiente. Esto representaría un desafío en razón de la situación en el arco minero del Orinoco. Pero sin duda alguna en el tema oceánico hay mucho que hacer, Pedro. Sí, es así. Bueno, Ricardo, un placer hablar contigo. Por favor, manténnos al tanto cualquier noticia que se sepa. Me gustó mucho tu posición en la entrevista. Creo que para negociar ambas partes tienen que ceder en algo y ojalá que Venezuela salga beneficiada de toda esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Igualmente, era Ricardo de Toma, aquí en Pensini con Todo, y ya regresamos con más para ustedes en el Circuito Éxitos.